Bienvenidos a Ojo con Cuba. Este es el programa donde dos amigos nos juntamos a conversar sobre nuestra patria. Porque no todo lo que vemos y escuchamos es verdad, hay que tener especialmente Ojo con Cuba. Ahora un pequeño momento de spam que a nadie nos gusta pero que tanto necesitamos. Pueden escucharnos en todas las plataformas habituales para podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y pues todas aquellas plataformas que tenemos disponibles. Además de estas redes, también pueden vernos, si así lo desean, en YouTube, donde estaremos mostrando descaradamente nuestros rostros a la cámara y subiremos muy de vez en cuando algún contenido extra. No olviden seguirnos, obviamente, en todas nuestras redes sociales: Instagram, donde nos encontrarán como Blog de un Emigrante, Facebook, donde estamos como Ojo con Cuba, y nuestras cuentas personales de Twitter, @LeonardoBenitoP y @RandomBalú. Bueno, José, hoy queremos comentar, conversar y poner nuestra mirada en los medios de comunicación en Cuba. Un tema tan controversial a lo largo de todo este tiempo y que tanto papel está jugando hoy con las nuevas aperturas a las tecnologías. Bueno, pues muy bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Leo, es ponernos en contexto. A lo mejor los que vivimos o hemos vivido en Cuba en algún momento de nuestras vidas, efectivamente los que somos cubanos en nuestra mayoría, pues estamos un poco enterados de estos medios que son bastante peculiares en comparación con el resto del mundo. Así que vamos a ponernos en contexto. Cuéntanos un poco de qué van los medios de comunicación masiva en Cuba, cuáles son los principales, cuáles son sus principales plataformas y sus principales modalidades, y para que podamos irnos acercando un poco a esto. ¿Qué te parece? Perfecto, José. Todo aquel que ha entrado a Internet, ha googleado Cuba o ha vivido en Cuba, se puede percatar de primera instancia de que Cuba vivimos años atrás, que aún vamos en esta carrera tecnológica y llevamos un retraso considerable, como para decir que los diarios de Cuba son o bien en blanco y negro, o blanco-azul, o negro y rojo. No hay mucha variedad, tenemos mucho retraso en los diarios, como así también en la televisión. Tenemos 2 noticieros al día y un matinal en la mañana que no alcanza a durar más de 2 horas. También lo podemos ver en el Internet. Recientemente en Cuba es que está llegando el Internet y que las personas pueden acceder a estas plataformas digitales. Por lo tanto, no es tan común encontrarse con la prensa digital, cosa que ya está pasando más ahora, pero que igual llevamos un gran atraso. Bueno, un detalle importante, vamos a empezar yendo pues de soporte en soporte. Yo creo que uno de los principales medios de comunicación que a lo largo de la historia han servido en las distintas causas sociales y en las distintas historias particulares de cada pueblo es la prensa escrita. En nuestra misma historia cubana tenemos muchísimos referentes. Yo pues creo que un detalle importante dentro de la prensa escrita actual cubana es que, en primer lugar, no existe, por mucho que lo anuncie y lo prometa la revolución, no existe una prensa escrita libre, porque efectivamente estamos hablando de medios oficiales, de organizaciones políticas, de partidos o del único partido en Cuba y de otras organizaciones de masa. Por solo citar ejemplos, tenemos los 3 principales medios escritos de circulación nacional en la isla, que estamos hablando del periódico Granma, que no es exagero cuando lo digo, es órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, solo se reflejan los intereses de esta organización, que dicho sea de paso, ostenta el 100% del control de la sociedad cubana, en la práctica al menos. El periódico Juventud Rebelde, que también es de circulación diaria y circulación nacional, que desde 1965 es el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, es decir, la supuesta cantera del Partido Comunista de Cuba. Ahí donde van a estar los futuros miembros de este partido, pues se supone que salgan de esta Unión de Jóvenes Comunistas, que ya empieza a captar integrantes desde los 16 años de edad. Y el periódico Trabajadores, que tiene una frecuencia semanal y también desde el 6 de junio de 1970 es el órgano oficial de la única y exclusiva organización sindical dentro de la isla, que ya, bueno, el tema de estas organizaciones puede ser otro tema para otro día. Y fuera de eso, pues ya luego cada provincia cuenta con un único medio de comunicación por medio de la prensa escrita, que suelen ser pequeñas copias a pequeñas escalas
de estos anteriores que ya hemos mencionado, o sea, órganos oficiales de las distintas filiales de estas organizaciones en las distintas provincias. Por lo tanto, un primer punto a tener en cuenta es que la prensa escrita en Cuba está al servicio exclusivo de intereses de organizaciones normalmente políticas, o como las llama el gobierno cubano, organizaciones políticas y de masas, porque abarcan entre todas prácticamente el 100% de la población, en la mayoría de los casos de forma obligatoria. De igual manera lo realizan los noticieros de televisión, como todos lo conocemos, el noticiero de las 8 de la noche, el noticiero de la 1 de la tarde y el matinal de la mañana. Es impresionante ver que esta calidad del noticiero, cómo uno se da cuenta del control total que se tiene sobre estos medios de comunicación, que en Cuba se ha vivido un monopolio de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los medios de comunicación están en manos del Estado. No existen medios de comunicación en la propiedad privada. No sé, no existe la propiedad privada. Efectivamente. No existe la propiedad privada. Vamos a dejarlo ahí. No existe la propiedad privada. Muy bien. Pero no existen medios de... A ver, te referías a que no existen medios de comunicación en ningún otro tipo de propiedad que no sea la propiedad socialista de todo el pueblo, como la define la Revolución, que en la práctica es una propiedad exclusivamente estatal. Claro. Podemos citar un pequeño ejemplo. No sé. La Iglesia no tiene órganos de comunicación reconocidos por el Estado. Cada vez que la Iglesia va a acceder a un medio de comunicación, lo tiene que hacer bajo la autorización del Estado y bajo sus condiciones. No existe el periodismo independiente, a pesar de que la Constitución apuntase de que puede ser reconocido. No existe. El periodismo independiente es una utopía en Cuba, dado que, como los monopolios de comunicación están en manos del Estado, un periodista no puede acceder a la prensa nacional que puede leer todo ciudadano, ni tampoco tiene aquellos medios a su alcance ni las posibilidades para hacer una prensa nacional e internacional. Cosa que ha ido cambiando en este tiempo. Hoy vivimos tiempos de periodismo clandestino. Podríamos hablar así, de ese término. En Cuba se vive un periodismo clandestino, un periodismo censurado y perseguido por el gobierno, porque muestra lo que casi nunca muestra el gobierno, o lo que nunca muestra el gobierno, esa cara oculta de la luna que nunca vamos a ver en las televisiones cubanas o en los radios o en las prensas. Les voy a dejar un momento con José Enrique, que nos va a contar un poco de cómo ha ido evolucionando o involucionando, podemos decir, los medios de comunicación y la prensa en la Constitución. ¿Qué nos cuenta la Constitución de la República de Cuba sobre los medios de comunicación? Muy bien, un tema que no se puede evadir dentro de una Constitución en cualquier país a la hora de discutir un asunto de tanta importancia como podría ser el tema de los medios de comunicación masiva, es el tema de la libertad de prensa. Efectivamente, es un derecho humano reconocido por la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de palabra, de expresión, de poder decir por cualquier medio que esté a mi mano aquello que yo opino sobre una realidad concreta. En Cuba, la realidad es que esto está censurado. Si tú no opinas lo mismo que ya te viene enlatado, pues no tienes permitido opinar. Entonces, tu opinión es subversiva y tu opinión es enemiga de los planes de la revolución. Vamos a ver en la Constitución, primeramente la de 1976, que fue la primera Constitución que aprobó el gobierno revolucionario en el año 1976, cuando ya había pasado muchísimo tiempo desde el triunfo de la revolución. Tema otro también muy interesante para otra ocasión. Pues dice en el artículo 52 de esta Constitución que se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y de prensa. Y eso al principio nos puede parecer que está muy bien. Efectivamente, está muy bien que se reconozca la libertad de palabra y de prensa. La cosa se empieza a poner negra cuando nos advierte que esto se hace conforme a los fines de la sociedad socialista. O sea que no hay que ser un especialista en estos temas para darse cuenta de que efectivamente esta libertad no es tal libertad, sino que eres libre de hacer todo aquello cuanto a mí me convenga. Nos dice... Es decir, sí, por favor. En un instante, todo aquel que por X razón o X motivo no esté afines con los ideales socialistas o con los principios socialistas, automáticamente pasa de ser un ciudadano con libertad de prensa a ser un enemigo y que un objeto de censura del Estado, porque está haciendo algo que puede destruir ese modelo. Entonces, es muy fácil pasar de ciudadano a enemigo de la Constitución en este artículo de la comunicación y los medios de prensa. Muy bien, efectivamente,
pero ha pasado tiempo desde 1976 y evidentemente ha penetrado el poderoso Internet también dentro de la sociedad cubana y ha puesto en manos de cualquier y absolutamente cualquier persona los medios necesarios para crear y distribuir de forma totalmente gratuita y muy sencilla todo tipo de contenidos, incluyendo aquellos contenidos que tengan que ver con la opinión de tipo político o social que cada cual pueda tener y quiera distribuir en las redes, por medio de las redes sociales y por medio de una infinidad de plataformas que nos dan las herramientas necesarias para esto. Por lo tanto, con la reforma constitucional del pasado año 2019, que planteó una constitución completamente nueva, completamente renovada y según la propia propaganda de los medios oficiales, nunca mejor dicho, pues ha sido una constitución acorde a los tiempos actuales. Y yo creo que tienes razón, efectivamente. Con los tiempos actuales, este artículo 52 de la Constitución de 1976 tiene varias lagunas, tiene varios agujeros. ¿Por qué? Más adelante nos damos cuenta cuando dice que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada. Ojo a este detalle tan interesante, y es que la Constitución de 1976 establece los medios de comunicación masiva presentes en Cuba como propiedad estatal o social. Muy bien. Y proscribe exclusivamente la propiedad privada, dejando abiertas posibilidades para otros tipos de propiedad no privada, otros tipos de propiedad social. Hablemos de propiedad comunitaria, hablemos de propiedad cooperativa, hablemos de propiedad por parte de instituciones públicas reconocidas o supuestamente reconocidas por el Estado como instituciones religiosas. Pues estos tipos de propiedad no quedaban excluidos en la Constitución de 1976 y eso había que arreglarlo. Por tanto, en el artículo 55, que es donde se habla actualmente en la Constitución de 2019 de este tema, pues esta parte se modificó bastante, la verdad. Se sigue reconociendo la libertad de prensa, ya no la libertad de palabra, y es un derecho que igualmente se sigue ejerciendo de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. La Constitución parece haber sido más cautelosa esta vez y excluyó el término socialista, seguramente porque ya se infiere. Y el cambio fundamental está en el que ya no solo proscribe la propiedad privada sobre los medios de comunicación, sino que simplemente excluye cualquier otro tipo de comunicación social que no sea la propiedad socialista de todo el pueblo, como ya tanto lo define la Revolución Cubana, que en la práctica, volvemos a decir, no es más que propiedad estatal. Pues así están las cosas actualmente. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de muchas otras personas, sobre todo que intentan moverse en este mundo del periodismo más que independiente, clandestino, dentro de Cuba, pues en opinión de muchas de estas personas, esto no es más que una forma muy sutil y muy poco abordada desde algunos puntos de vista de reprimir aún más el acceso a la comunicación por parte de las personas, sobre todo las personas no afines a las ideas del régimen cubano. Yo creo que no podemos dejar pasar de largo que la última oración del artículo 55 de la Constitución dice algo que es muy curioso, y más que curioso, yo diría que es como la base del monopolio de la comunicación. Dice, el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Es decir, cuanto salga en la comunicación lo determina y lo establece el Estado. Eso es muy importante porque de ahí nace, no sé, un simple ejemplo. Durante la pandemia se han vivido en Cuba las misas de la religión católica televisadas. El horario lo establece el gobierno, la hora en la que sale y la calidad la establece el gobierno. No es algo que puede exponer la iglesia y decir. Y también la censura en caso de que durante la misa ocurriese una palabra, un hecho o algo que no fuese propio del sistema, quedaría censurada y no podría salir porque es algo que no está afín con lo que está pensado y como lo ha establecido el gobierno. Yo creo que eso es muy importante, como ese artículo es muy controversial y es lo que le pone la cabeza o la tapa a la botella, como decimos los cubanos, en el monopolio de las comunicaciones.
Y parte de ahí una rama muy importante, que es la censura. Yo creo que pareciera loco que le estuviésemos contando que en pleno siglo XXI, en las libertades tecnológicas que vivimos, y sobre todo en la comunicación, en el mundo de Internet, las redes sociales, la prensa, se viva censura hoy por hoy. Pero no, existe la censura en Cuba. En Cuba cambiamos de presidente en el año 2019. Antiguamente era Raúl Castro, hoy es Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A finales del 2018 se encontraba siendo vicepresidente de la República y en el marco de una escuela de cuadros del partido expresó que todo medio de comunicación que no fuera afín al gobierno lo iban a censurar. Citó el ejemplo de una plataforma de comunicación independiente que existía en Cuba, que no era afines con los pensamientos del socialismo, y citó que la iban a censurar, y dijo en su voz que digan que en Cuba en censura, sí, censuramos, todo el mundo censura. Yo personalmente no creo que todo el mundo censura, pero lo podemos ver. Ya en algún minutito por ahí lo dejaremos con este individuo para que lo podamos escuchar y ver. Podemos escucharlo ahora mismo, podemos escucharlo y bueno, evidentemente lo podremos ver también. Aquí tenemos al presidente y vamos a escuchar al actual presidente, en aquel momento era vicepresidente, vamos a escuchar lo que nos dice. Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Está la cosa del paquete, las redes Wi-Fi ilegales, los negocios particulares con referencia a los años 50, esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana. Hubo un negocio que nos quisieron montar que hacía apología a la época de Batista, y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas veces ancladas firmemente en estereotipos probados de guerra cultural. Estos medios le pagan a periodistas nuestros más dinero que el que nosotros podemos pagar, y entonces también hay un grupo de periodistas jóvenes que se van con esta atracción, y hay un enmascaramiento de reales intenciones de estos medios tras una supuesta postura crítica y de libertad de expresión. Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados, pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas. Por ejemplo, en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Usted lo acaba de escuchar. Efectivamente, pues el presidente de Cuba dice que sí, que censuran, o sea que nadie le diga lo contrario. Efectivamente. Aquí hay que poner mucho ojo, como se llama en el programa, ojo con Cuba. Ojo, en Cuba existe la censura, lo ha dicho el presidente de Cuba. ¿Que digan que censuramos? Sí, censuramos, están en sus palabras. En pleno siglo XXI, en el año 2020, el gobierno cubano reconoce y ha reconocido y lo implementa, y todo lo podemos ver una vez que estemos en la isla y conversemos con los cubanos, que el gobierno censura. Yo creo que aquí está el pollo de arroz con pollo. Pese a que se han levantado varios sitios digitales, periódicos digitales, sitios web independientes, mostrando la otra cara de la luna, como les contaba, como es el ejemplo de Cibercuba, Diario de Cuba, Periódico Cubano, Martín Noticias, Nuevo Herald, ADN Cuba, y entre otros, muchos han sido bloqueados en la isla, donde si ingresas a internet desde la isla no lo vas a poder leer, porque están censurados totalmente por el gobierno. Y de eso ha ido este rato y está yendo este rato de conversación. ¿Cómo es reconocer y cómo ayudar y iluminar la censura que hay en Cuba? Porque Cuba necesita libertad. Y antes que una libertad ciudadana, yo creo que necesitamos una libertad de comunicación, de palabra, de expresión. Yo creo que si algo queremos pues tener en claro, es el objetivo de este proyecto que hemos empezado, Leo y yo, y va sobre todo de esto. Todos aquellos medios que tenemos en nuestras manos para decir lo que pensamos, o sea, ni siquiera estamos hablando de decir la verdad, estamos hablando de que la opinión de cada persona es muy valiosa y es muy importante, y en un lugar donde hay censura y donde la libertad de expresión y la libertad de palabra y la libertad de prensa en la práctica no se concreta, pues es muy importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene lo que cada uno tenga que decir con respecto al tema que sea.
Y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues respeto profundamente tu derecho a no estar de acuerdo. Nunca nadie va a estar de acuerdo contigo en el 100% de las cosas. Yo creo que nuestro objetivo aquí es más que decir cosas que creemos como el 100% de la verdad, es más bien defender el derecho que cada uno tiene y la responsabilidad también que cada uno tiene de usar los medios que tiene a su disposición, sean estos cuales sean, en un mundo globalizado e informatizado como el nuestro, pues de decir aquello que pensamos sobre cualquier cosa y ser honestos con nuestra conciencia y estar dispuestos a decir lo que sentimos al respecto y romper con el silencio que se ha institucionalizado más allá de las pantallas oficiales en Cuba. Yo creo que esto es una responsabilidad con la que contamos y que desde este podcast y desde este espacio queremos también, Leo y yo, defender. Bueno, usted, como dice un amigo en Cuba, que no voy a citar acá porque no es un amigo de mi agrado, saque usted sus propias conclusiones. En este mundo que vivimos es necesaria la libertad. Solo la libertad nos puede llevar a tomar buenas decisiones. Yo creo que dentro de la carrera del socialismo y del comunismo, esta carrera que están llevando actualmente hoy, y de fuerza, porque podemos decir que es de fuerza, una carrera que ha tomado mucha fuerza, en ese sistema existe la censura en el siglo XXI. Vivimos gobiernos que implementan este sistema que aún censura. Y esto lo he visto. Yo creo que es un país para que salga la libertad, para que salga adelante, para que su índice de desarrollo humano crezca, tiene que haber libertad. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comunicación. Entonces, ya les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y antes de tomar cualquier decisión, emitir cualquier comentario, tengan en cuenta que si va a hablar al respecto de la comunicación en Cuba o una noticia que ha leído de Cuba, tenga en cuenta lo que acabamos de contarle y que es nuestro punto de vista, pero igual hemos brindado fuentes y hemos brindado datos sobre la Constitución, periódicos, que les dejan claro que en Cuba en el siglo XXI existe la censura dentro de los medios de comunicación y que no hay libertad de prensa. De que no la hay, no la hay. No podemos reconocer lo contrario. Muchísimas gracias a ti que nos has soportado hasta este momento, que nos has escuchado y que te has interesado por un tema que para nosotros es importante, ojalá para ti también lo sea. Si nos estás viendo en YouTube, te ha gustado el vídeo, pues simplemente puedes darle like, puedes compartirlo con aquellos que pienses que a quienes les interesaría. Y pues nada, ya sabes, comparte con tus amigos lo que has escuchado si te ha resultado interesante. No te quedes con lo poco que hemos podido contarte, sino que si el tema te resulta de agrado, pues puedes investigar por tu cuenta y pues ahí tienes también nuestro email, puedes dejarnos tu opinión, aquello que piensas, si tienes otras fuentes, si crees que podríamos haber hablado otra cosa y por supuesto si tienes algún tema que sugerirnos para algún próximo espacio, pues simplemente también háznoslo saber, ya sea en el cajón de comentarios de YouTube o a través de nuestro correo electrónico que estará apareciendo en nuestros perfiles de todas nuestras redes sociales. Pues nada, muchas gracias, hasta aquí lo vamos a dejar. Este ha sido nuestra primera entrega para todos ustedes que nos están escuchando. Estamos muy agradecidos por los que nos escuchan y por los que sabemos que nos continuarán apoyando y nos vemos o nos escuchamos, nos hablamos la próxima semana porque evidentemente y como ya hemos estado hablando en estos temas tan delicados hay que tener ojo con Cuba. Nos despedimos con la esperanza de no ser censurados después de este programa. Nos vemos en un próximo episodio, capítulo o sonido de Ojo con Cuba.